Vamos a partir por la tercera. Escucharemos la ponencia que se llama Exposición colaborativa para un museo local de Luz Oviedo, quien trabaja en el Smithsonian Tropical Research Institute, en colaboración con el Centro Explora de Medellín, Colombia, que nos contará una experiencia de vínculos de tres escalas, una global del Smithsonian, otra nacional o regional de Antioquia, como es el Parque Explora, y una local respecto de un grupo de ciudadanos llamado Vigías del Patrimonio Paleontológico del Desierto de Tatacoa, localizado en el poblado de La Victoria, que tiene 2.500 habitantes, que fue fundado en el 2009 y tiene como objetivo proteger el patrimonio fósil paleontológico del desierto. Eh, Al parecer, o sea, hicieron en conjunto una exposición sobre este vínculo a través de los fósiles. Eh, Adelante, Luz, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, les voy aquí a compartir pantalla. Entonces, esto es una presentación que también desarrollamos con Isabel Acero en conjunto. Ella debe estar por ahí viéndonos. Este es el desarrollo de la presentación. Primero vamos a hablar como de desde dónde vamos a hablar, el contexto como geográfico y un poquito como de la realidad del país en estos temas como de apoyo a estos proyectos museográficos, quiénes son los aliados, los que ya mencionó Gonzalo, el proyecto en sí, o sea, esa alianza en qué consistió y cuáles son los principales resultados. Entonces, bueno, Villa Vieja es un municipio del departamento del Huila que queda en el centro de Colombia, ahí donde surgen las tres cordilleras que atraviesan nuestro país, es una zona rural. Y en ese municipio está La Victoria, que es un centro poblado de más o menos 2.500 habitantes. Este lugar además es un referente paleontológico a nivel mundial, es decir, casi que cualquier paleontólogo de vertebrados va a conocer este lugar. Ha sido estudiado a lo largo de los últimos 100 años por investigadores de muchas partes del mundo. Y ya les voy a contar también qué nos cuentan estos fósiles. Entonces, ese es el lugar, así luce el lugar, es el desierto de la Tatacoa, es un lugar súper bonito. Y además de eso, quisiera rápidamente darles también un contexto de la realidad de los museos. En Colombia, un comparativo así muy rápido entre otros países. Museos registrados en Colombia hay cerca de 725 según un dato del 2014, en comparación con, por ejemplo, Canadá, que tiene 2.600, o Chile, que tiene 255, como para dar una idea más o menos eh, qué implica tener un museo en nuestros países o en un país como Colombia, en donde al final de esta tabla en inversión de presupuesto, al final está cultura, ciencia. Entonces, la verdad es estos esfuerzos que se hacen para tener un museo, no solamente en las ciudades, sino también en un contexto más local, regional, pues es de verdad una hazaña. Entonces, ¿qué nos cuentan los fósiles de la Tatacoa? Nos cuentan la historia de dos periodos principales de tiempo. Uno es el Mioceno, que es más o menos hace 13 millones de años, y otro es un periodo más reciente, que es el Pleistoceno, de hace 2.5 millones de años. Ahí pueden ver en la imagen el caparazón de un gliptodonte, y ahí al fondo está como la reconstrucción, y más abajo está el cráneo de un gavial, que también es pues hace parte de esta familia de los cocodrilianos y que en este momento es una especie que solamente está en Asia.
Así, esa es una reconstrucción de cómo lucía ese lugar de Sudamérica hace 13 millones de años. Era como un gran sistema de humedales que ocurría en todo el norte de Sudamérica, incluyendo otros países como, pues lo que hoy son otros países como Brasil, por ejemplo, y una gran diversidad de animales como los que ven en la imagen, con presencia de estos animales grandiosos como el Purosaurus, que es un cocodrilo gigante. Entonces, aquí lo que podemos entender es parte de la historia de cómo se configuró la biodiversidad de uno de los países más biodiversos del mundo, como Colombia. Eh, ¿Quiénes son nuestros aliados o los protagonistas reales de esta historia? Son los vigías del patrimonio paleontológico La Tatacoa, un grupo de niños que desde muy pequeños, desde los 10, 12 años, empezaron a interesarse por este patrimonio paleontológico que durante años ha sido explorado y estudiado por investigadores de Japón, de Europa, de Estados Unidos. Hay grandes colecciones en otros lugares, pero la comunidad no se había como interesado o apropiado mucho por ese patrimonio que tenían ahí literalmente en el patio de sus casas. Entonces, este grupo de niños que luego se constituyeron como los vigías, parte de su diario vivir era irse en bicicleta hasta el desierto con cucharas, con costales, con palos como podían, a colectar estos fósiles y guardarlos en su casa, ¿no? Ese era como su gran plan. Aquí pues pueden ver un poco de esas imágenes, de verdad eran muy chiquitos, llevaban en costales o como podían los fósiles que encontraban y los guardaban. Digamos que pese, digamos, por su corta edad, igual tenían muy claro que esto era parte de su patrimonio y que valía la pena guardarlo, ¿no? Y estos son los vigías hoy. Ahí a la izquierda, en una camisa gris, está el gran gestor de todo este proyecto que se llama Andrés Vanegas, que es el que, digamos, ha enamorado a muchos jóvenes a lo largo de varios años. Pues ya Andrés no es un niño, han pasado muchos años en donde él ha como comunicado e inspirado a otras personas, a otros jóvenes, a que también se interesen por este patrimonio. Y ya, bueno, les voy a ir contando como hasta dónde ha llegado este proceso. El otro aliado, o la otra, digamos, la otra patica de esta mesa, es el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Ahí en la foto con Andrés está Carlos Jaramillo. Él es investigador de este instituto, él es colombiano, paleontólogo, quien también ha impulsado una gran cantidad de paleontólogos y paleontólogas, y por casualidades de la vida, también por el interés de Carlos por apoyar estos procesos, pero también de Andrés por escribirle a todo el mundo, a escribirle a investigadores, contactar personas de museos. Se encontraron estos dos grandes cerebros y empiezan a colaborar juntos. Y en este momento la colección que empezaron estos niños, pues es un referente muy importante a la hora de entender estos fósiles de la Tatacoa. Ahí a la derecha también ver una foto de una expedición que hicimos a inicios del 2019. Como les dije antes, es un lugar que ha sido explorado por muchos investigadores del mundo, pero muy poco por colombianos. Entonces, en realidad esta fue la primera expedición con investigadores, en su mayoría colombianos, y lo más importante, involucrando a la comunidad. Y nuestro tercer protagonista aliado es el Parque Explora, que es un centro de ciencia ubicado en la ciudad de Medellín, y entró a digamos, a esta triada desde el 2018. Digamos que con el Smithsonian, los vigías han fortalecido, digamos, la parte de colecciones, la parte científica del museo, y tenían un interés muy claro de, bueno, esto necesitamos contárselo a la comunidad, contárselo a la gente de una manera mucho más divulgativa,
mucho más llamativa, entonces nos hace falta una exposición. Entonces ahí es cuando llega Parque Explora con todo su conocimiento, su experticia, desarrollo de exhibiciones, no solo en el parque, sino con otros aliados, para aportar el componente museográfico. Entonces, desde el 2018 llegaron personas del Parque Explora a hacer visitas, a entender todo este gran mundo que han construido los vigías a partir de este patrimonio paleontológico y de su curiosidad. Hicimos talleres de mediación. Y una vez decidimos hacer esta exposición, como que ese era nuestro gran proyecto, hacer una exposición colaborativa. Entonces, de la mano con los vigías empezamos a seleccionar las piezas y esas líneas temáticas de la exposición. Entonces, este es el proyecto, ¿no? Como resaltar esos fósiles y esa gran riqueza que había estado como en una casa. Esa es la casa de ellos, la casita del abuelo, que ahora en la foto de abajo ven que se ha convertido en un museo que literal lo han construido ellos con sus propias manos. Estas son las 3 líneas temáticas que proponemos para esta exposición. Una, los fósiles, es decir, qué es un fósil, por qué es importante, cómo se forma, como digamos que lo básico. La segunda línea es la riqueza fosilífera de la Tatacoa, es decir, por qué estamos hablando de ese lugar y no de otro. Y la tercera línea es como ese componente humano y cómo la historia de vida de los vigías, de Andrés, de Rubén, de su familia, se relaciona con todo ese componente, digamos, científico. ¿Cuáles eran nuestros desafíos? Uno es que esta exposición debía estar en 2 lugares, en Medellín, en el planetario del Parque Explora, y también en el Museo de la Victoria, en esa casa que les acabo de mostrar. Entonces tenía que cumplir unos requisitos de área, de materiales, que fuera análoga, porque nos interesa mucho la sostenibilidad y que no fuera, digamos, no sé, se dañó algo y bueno, ¿cuál va a ser el mantenimiento de eso? ¿Dónde van a conseguir la pieza? Que les permitiera a ellos también renovar los contenidos. Nos enfrentamos también a un reto de cuáles son las implicaciones de tener fósiles en una colección, desde a quién hay que pedirle permiso, cómo se manejan, cómo se conservan, cómo se envían, y también los públicos, ¿no? Teniendo en cuenta esa gran diversidad de públicos que van al parque en Medellín, turistas, personas de la ciudad, y también los públicos del Museo de Historia Natural de la Tatacoa en el desierto, que es la comunidad, pero también son turistas y también son estudiantes de universidades del país que recurren mucho a este lugar como parte de sus prácticas. Entonces, a partir de eso, decidimos estas experiencias o estos puntos de la exhibición, en donde digamos, no voy a ir uno por uno, pero en donde tenemos en cuenta, incluimos fósiles, réplicas, objetos de ellos. No sé, por ejemplo, la primera cartilla que tuvo Andrés y por la cual como que dijo, wow, esto me gusta y esto está aquí cerquita del lugar donde vivo. Entonces, esto es un poco como los diseños y cómo empezamos a imaginarnos esos diferentes espacios, como es decir, la materialización de esas líneas temáticas y esas historias que queríamos contar, muy presente las historias en esta exhibición, es decir, no era lo mismo exponer un fósil con este contexto, es decir, cuál es la historia detrás de ese fósil, cómo lo encontraron, cuántos años tenían, y no solamente la parte, digamos, científica de este animal mide tantos metros o pertenece a tal especie. Es un poco como del esquema, ya igual les voy a mostrar las fotos de cómo quedó esto, pero era para como mostrarles un poco los referentes y el proceso, como todo lo que implica realmente tener una exhibición, y también entendiendo que los vigías acompañaron este proceso todo el tiempo. Prueba de eso es estas reconstrucciones que las hizo Rubén, el hermano de Andrés, y es uno pues, de los que vieron en las fotos cuando les mostré que iban al desierto muy jóvenes.
Es realmente, además de paleontólogo, es paleoartista, entonces él hizo todas estas reconstrucciones que incluimos en la exhibición. Esta experiencia en particular que se llama Paleontología hecha en casa, lo que hicimos fue una reconstrucción de cómo sería un cuarto de ellos, ¿no? Entonces, más adelante les voy a mostrar, pero aquí incluimos fotos de ellos, la cartilla que les cuento, unas artesanías que ellos hicieron desde muy pequeños como para comprar una maleta, para comprar materiales y poder seguir haciendo esta labor de conservación del patrimonio paleontológico. Esta es esta misma experiencia. Y finalmente, entonces, el título que decidimos para esta exposición es este, Territorio Fósil, Historias Vivas, que estuvo desde diciembre del año pasado en el Planetario de Medellín. Y es así como luce. Esta es una de las de la exhibición, de la parte, una de la, digamos, la entrada a la exhibición, en donde tenemos cerca de 100 fósiles, todos seleccionados en conjunto con los vigías, y uno de los exploradores del Parque Explora hablando con los visitantes y contándoles como toda esa riqueza que hay fósiles de peces, como escamas de pescado, vértebras de peces, las partecitas del gliptodonte, los ostiodermos, de cocodrilo, dientes de gaviales, de purusaurus, una gran diversidad ahí en ese lugar. Y esta es una de las experiencias que muestra esa transición de un lugar que fue un humedal con bosques de galería, como les mostré en una de las primeras ilustraciones, a lo que es hoy un desierto. Entonces, ¿cómo es esa historia a través de la biodiversidad, ¿no? La vegetación y los animales que habitan en estos ecosistemas, con representaciones de los fósiles reales que hay en el lugar? Aquí ven las réplicas que hizo Rubén ahí exhibidas. En la parte de abajo es una réplica de un cráneo de Purusaurus, se pueden imaginar, ese es el cráneo, cómo será el resto, realmente gigante. Y esta es la experiencia paleontología hecha en casa. Entonces ahí, por ejemplo, al fondo a la derecha ven la foto del abuelo, que es digamos que fue la principal inspiración para ellos, para Andrés y para Rubén, que son como los hermanos líderes de este gran proyecto, porque siempre les inculcó mucho como esa curiosidad y esa como relación con su territorio. Vemos las artesanías, vemos, por ejemplo, un rollo de papel higiénico que es un elemento fundamental para un paleontólogo, para una paleontóloga, es la forma en cómo se envuelven los fósiles para protegerlos. Y bueno, diferentes elementos que nos ayudan, que nos permiten contar la historia de este proceso. Al fondo también ven a la izquierda una página de papel periódico, porque pues esto ha sido un proceso que llama la atención de muchas personas y pues también ha cautivado la atención de medios nacionales. Las personas pueden interactuar con la exposición, hacer preguntas. Personas que visitaron la exposición en diciembre en Medellín aprovecharon las vacaciones para viajar hasta el desierto y ni siquiera estaba la exposición llegó hace un par de meses al desierto. Igual querían conocer el lugar del que se enteraron en la exposición en Medellín. Aquí pues vemos más visitantes interactuando con elementos de la exposición. Este es el equipo con el que creamos esta exposición, incluidos obviamente Andrés y Rubén, que ven ustedes ahí también en la fotografía. Andrés está aquí con la camiseta negra y a la izquierda Rubén en jean y camiseta azul. Entonces, bueno, ya además de crear la exposición, Andrés y Rubén y Dieguito, que es otro de los vigías, viajaron a Medellín para, digamos, también colaborar con todo el montaje de la exposición, pero también, por ejemplo, para conversar con personas estratégicas en el Parque Explora, es decir, cómo funciona el museo aliado, como el detrás de cámaras del Parque Explora. Participaron en la formación a los mediadores, es decir, las personas que estaban interactuando con el público,
Ellos se formaron también como mediadores, realizaron actividades experimentales con los visitantes, participaron de una agenda de activación de la exposición, dieron charlas, fueron incluso a otros escenarios como la Universidad de AFIT también a dar charlas, eh, y el acompañamiento en el montaje de la exposición. También presentaron, por ejemplo, la experiencia en la Junta del Parque Explora, en donde hacen parte pues, representantes de la ciudad, de empresas de la ciudad, y ahora están trabajando con una de esas empresas en alianza para fortalecer la sostenibilidad del museo. Estas son algunas de las piezas con las que divulgamos la exposición y en donde participaron ellos y contamos más del proceso al público. Algunas de las piezas también que pueden ver en redes sociales. Y esta ya es la exposición en La Victoria, es decir, la misma exposición que encontramos en el Planetario de Medellín está ahora literal en la casa, es decir, los fósiles en su casa, las historias en su casa y pues con los anfitriones que son Andrés, Rubén y los demás vigías. Entonces, bueno, así es como tal cual está luciendo en este momento la exposición. Eh, También aquí en la foto de la esquina superior izquierda ven el laboratorio de preparación Valerie Anders, porque, es decir, aquí están alojadas las colecciones, entonces también hay un laboratorio de preparación que lo que ocurre ahí es que los fósiles llegan de campo y pasa todo un proceso de limpieza del sedimento para poder estudiar el fósil, porque ellos también hacen parte activa del proceso de investigación. Entonces, en este momento, Andrés es coautor de 2 artículos de Science, por ejemplo, que los investigadores también trabajan muy en conjunto con ellos para publicar los hallazgos que hacen con los vigías también en campo. Aquí está la familia de Andrés completa, está con sus papás. Esa réplica de Purosaurus está al frente de la casa de ellos, que es hoy un museo. Entonces, ya para ir cerrando, los logros de los vigías es que tienen ahora una exposición museográfica, se han formado, han entendido cómo funciona un museo y cómo pueden incorporar eso en su labor de su propio museo, han logrado visibilidad y tienen una ruta de trabajo, es decir, ya saben qué les hace falta. Es un proceso igual en construcción, pero les ha permitido identificar como qué camino seguir y qué priorizar. Para los demás aliados, pues participaron el Parque Explora y el Smithsonian en un proceso de curaduría participativa, en el desarrollo de experiencias memorables de aprendizaje. Ganamos experiencia en el manejo de colecciones paleontológicas para una exhibición. Y enfrentamos los retos de qué es lo que significa crear una exposición como más análoga y contemplativa. Estas son como algunas de las personas que participaron, como algunas de sus reflexiones. Siento que desde los proyectos en donde realmente he sentido esa importancia centrada en las personas, en su historia y cómo nuestro trabajo realmente impacta la vida de la gente. Se aprendió el proceso correcto de cómo crear una exhibición pensando en los públicos y la alegría de saber que la curiosidad cruza fronteras, como las que cruzaron los visitantes desde Medellín hasta La Victoria, solo por conocer más de los fósiles y ahora a descubrir a dónde me llevará la mía. Entonces, bueno, esto era lo que les queríamos contar sobre este proceso que ha sido pues muy satisfactorio para todos. Gracias, Luz. Muy interesante el vínculo que se hace en las distintas escalas, eso es muy bonito. A continuación escucharemos la exposición de Rebeca Alemán Perrault,